Solidaridad. Iniciativas y acciones solidarias de personas y entidades para mejorar el mundo. Con Juan Amor. Hoy en Radio Amigos de la Calle. En Radio Amigos de la Calle intentamos no solo dar a conocer las actividades y la idea de lo que significa Radio Amigos de la Calle, sino también pues dar a conocer o compartir actividades, propuestas, acciones de personas, entidades, asociaciones, que yo siempre digo lo mismo, lamentablemente pues en los grandes medios no existe una cobertura ni un interés por dar a conocer, y si lo es, siempre está acompañado de otras luces y otros intereses, y claro, es un poquito difícil, ¿no?, que la cobertura sea más amplia, salvo que, ya digo, hayan detrás otros intereses, otras, digamos, personas interesadas o X. Nosotros, desde esta parcela, hacemos lo que podemos, y una de esas cosas que hacemos es dar a conocer, como digo, estas propuestas. Hoy vamos a hablar con dos miembros del Instituto de Innovación para la Convivencia y la Paz. Vamos a hablar con ellos de una forma cercana, humana, que nos digan, que nos cuenten por qué estamos aquí y por qué están aquí hoy. Pues porque han hecho un proyecto más, un proyecto literario. Ya nos van a hablar de él con calma, con paciencia y con humanidad. Yo solamente voy a deciros que con la frase siguiente: eres lo que haces por los demás. Yo creo que con eso es bastante ilustrativo, ¿no? Voy a decir una pequeña frase para introducir, y dice lo siguiente: es un libro que nos habla, bueno, mejor dicho, es un librito que nos habla del poder transformador del voluntariado y sobre la práctica de la ética desde una perspectiva filosófica, y está dedicado a todas las entidades, asociaciones y personas que, con la mirada del corazón, construyen un mundo mejor mediante un servicio desinteresado y una genuina vocación. Esta es una de las frases que identifican a las personas y a la asociación, así que vamos a darles paso. Una de ellas es Amparo Cardona, y el otro lado también tenemos Emig. Cuando queráis os presentáis, si quieres Amparo primero y luego Emig, cuando queráis. Bueno, pues soy Amparo, como os ha comentado Juan, soy miembro del Instituto de Innovación para la Convivencia y la Paz, socia y voluntaria. Y bueno, nada, participo en esta asociación desde hace ya muchos años, y estamos aquí, como ha comentado Juan, pues para presentaros uno de nuestros proyectos, que es la edición de un libro sobre el voluntariado. Un libro inusual, porque no es un libro que trate de datos ni de estadísticas, sino que es pues una invitación a reflexionar sobre cómo ejercer y cómo realizar la tarea del voluntariado. Perfecto, Amparo. Emig, cuando quieras. Soy Emigdio Benavent, miembro también de la Asociación Instituto de Innovación para la Convivencia y la Paz, compañero y amigo de Amparo y de todas las personas que formamos parte de esta entidad desde hace ya, pues, la entidad ha cambiado varias veces de nombre, pero vamos, la esencia de la entidad, hablamos de unos 40 años. Unos 40 años que el motivo del librito, pues justamente es impulsar la filosofía hacia la sociedad, como ponerla de moda otra vez. Si es que alguna vez ha estado, supongo que sí, porque las personas de antes eran más sencillas. Ahora estamos demasiado liados con muchas cosas y parece que lo más esencial lo hemos olvidado. Y entonces esa es la naturaleza, el impulso, la esencia, el estímulo que nos ha acompañado todos estos años como entidad sin ánimo de lucro, y por supuesto pues en ello estamos. Si queréis, vamos a comenzar hablando del proyecto, del libro en sí, y luego ya en la segunda parte trataremos la asociación, las labores, lo que hacéis, los motivos, el espíritu que mueve eso del voluntariado, que repito, siempre es una palabra que suena muy bien. Esto es como la cultura, suena muy bien en boca de quienes la utilizan porque es un condimento que se puede vender bien, pero hay que estar ahí, hay que estar haciendo el voluntariado, y eso es lo que le da valor, y al mismo tiempo los que pueden hablar de verdad de lo que se encuentran. Pues vamos a hablar del libro,
del libro de hoy, del que habéis hecho, Eres lo que haces por los demás. Eso es bastante significativo. A ver, en función de lo que sé, nace un poco por la iniciativa de los miembros de la propia asociación, y en ella, ¿qué habéis recopilado? Es decir, aparte de lo que nos ha dicho Emig acerca del sentido básico del por qué se hace este libro, básicamente, ¿qué habéis metido dentro del libro para que la gente, cuando vaya a dirigirse a él, qué es lo que se va a encontrar? Amparo, si quieres, empieza tú. Sí, bien, pues mira, como has dicho, la idea surgió de nuestro voluntariado, que ha sido el artífice de los textos, de la selección de imágenes, de la maquetación y de todas las tareas propias de la edición del librito, ¿no? Además de la parte que hemos, digamos, realizado desde el propio instituto, lo voy a llamar instituto, si os parece, a partir de ahora, para hacerlo más cortito, pues en el proceso de creación apareció también una idea en una de las reuniones asociativas, en uno de nuestros encuentros, y entonces pensamos, bueno, nuestra parte ya está terminada, ¿qué tal sería ahora si recogiésemos algún testimonio o algunas aportaciones de otras personas voluntarias, pertenecientes a otras asociaciones, amigas, afines, y con esto, pues después hacer incluso una actividad presencial en la que todos pudiéramos estar presentes y compartir y proponer el voluntariado como lo que nosotros vemos, una necesidad social. Invitarles a que se unieran a esta propuesta, a otras asociaciones, y entonces así lo hicimos. Cuando el libro ya estaba terminada nuestra parte, nos dirigimos a estas asociaciones, a multitud de ellas, y tuvimos una grata respuesta, y entonces en la tercera parte del libro pues se recogen artículos, testimonios y lo que cada una de ellas quiso aportar. Y entonces, pues bueno, esto nos pareció por una parte bastante innovador, por otra parte bastante interesante, porque nos permitió pues conocer a otras personas, otros ámbitos que estaban también trabajando con actitud desinteresada y de total servicio hacia otras personas, ¿no? Entonces, en el libro en general, yo creo que nos acerca a una idea muy importante, y es la práctica de servicio hacia los demás. Pero sobre todo, esa práctica realizarla a partir de darnos cuenta de que una parte de nosotros mismos, darnos cuenta de esa parte profunda que quizá aparentemente puede resultarnos desconocida, pero que existe si vamos escudriñando y si vamos desvelándola, siempre que pongamos un poquito de voluntad, ¿no? Entonces el libro pretende servir para despertar en cada persona que lo lea, para inspirar lo que nosotros llamamos el crecimiento impersonal. Es decir, en vez de vernos como personas, vernos también como almas. Entonces consideramos que es un contenido desde la filosofía, como habéis comentado ya, de que tiene un valor atemporal, con expresiones, con manifestaciones del momento presente que estamos viviendo, pero proyectadas hacia el futuro, ¿no? Uno de los eslogans, podríamos decir, de nuestra asociación es que el mañana empieza hoy. Entonces el libro tiene la sencilla y la humilde pretensión de que nos demos cuenta de la necesidad de que el ser humano ha de conocerse de verdad, ¿no? Y entonces de esta manera puede darse completamente a los demás. Emig, hay una cosa que quiero decir también a los que nos vean y nos oyen, que Emig hoy se ha brindado a la entrevista, pero el hombre pues estaba así un poquito bachuchillo, por decirlo así, pero bueno, el chute de adrenalina que va a tener esta entrevista seguro que le va a poner las pilas. Por lo tanto, lo que quiero es agradecerle, evidentemente, que así se haya brindado a estar con nosotros. Emig, lo que quieras añadir también, aunque ya nos has dicho un poco al principio lo que tú piensas por lo que se ha hecho y el sentido de este libro, añade todo lo que quieras. Gracias, Juan. En el libro vamos a encontrar sencillez, porque la forma en la que está narrado acerca a personas, acerca a situaciones, pero en definitiva acerca. Y ese acercamiento lo que intencionadamente está
tratando de provocar, es un acercamiento hacia uno mismo. Hay una cita de Epicteto que lo define. No digas simplemente que has leído libros. Demuestra que, gracias a ellos, has aprendido a pensar mejor. Entonces, el significado de esta pequeña frasezota, en realidad, pues nos está diciendo algo sobre esa cercanía. Después, podríamos decir, ¿qué vamos a encontrar? Amparo hablaba de despertar. ¿Qué es lo que despierta? ¿Qué es lo que debe despertar en cualquier persona? La sensibilidad. Porque hablamos del amor, pero sabemos que en la sociedad amamos primero al que tenemos delante, que es un familiar, es una amistad o es un interés. Sin embargo, esa impersonalidad que comentaba Amparo desde la línea de crecimiento impersonal hace que nos acerquemos. En la medida que nos acercamos a nosotros mismos, nos estamos acercando a los demás, conocidos y desconocidos. Yo creo que esa es la línea básica del libro, la sensibilidad. Porque en un momento dado encontraremos en el propio libro alguna mención de alguna persona, algún personaje, que se pregunta, se cuestiona. Y eso, pues, siempre cuando vemos que alguien se cuestiona algo, está despertando que uno mismo pueda cuestionarse de sí mismo según qué cosas. Es como que la sociedad necesita un cambio de paso. Y ese paso surge del corazón. Emig, has dicho, igual que tú, Amparo, en la transformación, ¿no? El proceso también personal, ¿no? De descubrimiento viene en vosotros, como miembros de la asociación y también coautores y participantes de este libro que habéis puesto en conocimiento y que le habéis dado vida. ¿Qué supone? Porque claro, cuando hablamos de esto, de solidaridad y de voluntariado y demás, repito que son expresiones que suenan muy bien, y hay personas como vosotros que se ponen a hacer una actividad como en este caso el libro, claro, dentro, aparte de la esperanza de que llegue a todo el mundo, que se produzca ese proceso, también en uno mismo, ¿no? Se produce ese algún tipo de cambio, ¿no? Se produce algún tipo de evolución, algún tipo de emoción, algo. ¿Qué sentís? ¿O qué habéis sentido al ver que al final el libro está en la calle y tiene forma con todo lo que pensabais? Cuando quieras, Amparo, por ejemplo. Pues mira, yo particularmente he visto veo aquí en tu pregunta como dos partes, ¿no? Una es al leer el libro y otra es cuando el libro ya está en la calle. Entonces, claro, leer el libro ha supuesto una experiencia muy grata, por una parte, porque, claro, está escrito a modo de relatos no demasiado extensos, relatos breves, sencillos, contando las experiencias, las reflexiones de un grupo de personas amigas, componentes de una asociación que se reúnen, que se encuentran de vez en cuando, todas o parte de ellas, en un encuentro asociativo o en un encuentro personal, y a partir de ahí pues se inician unos diálogos entre ellos y siempre van seguidos de una reflexión bien individual o bien de las personas a nivel grupal que están hablando, una reflexión genérica que alude al tema de la conversación. Entonces, poco a poco pues vamos viendo ahí todos estos relatos, nos van mostrando cómo la experiencia de hacer el voluntariado puede ser una oportunidad muy valiosa para cada persona, para ese crecimiento interior, ¿no? Y también para desarrollar pues algunas habilidades que podemos aplicar en distintos momentos de la vida. Por otro lado, como ya ha mencionado Emigdio, nos muestra la sencillez en este caso aplicada a la acción voluntaria, cómo esos pequeños gestos que podemos hacer hacia los demás tienen un impacto o pueden llegar a tener un impacto significativo en la vida de los demás.
Entonces, en este caso recuerdo una conversación muy simpática que tuve con una de las compañeras de la asociación, referida a que en una de las páginas iniciales del libro, claro, se menciona que es algo ficticio en la forma, pero no en la esencia. Entonces, claro, nosotros nos veíamos ahí en el libro reflejados en nuestra esencia. Decíamos, esto es una gran oportunidad para aprender, ya no solo lo que somos o darnos cuenta de lo que somos, pero para aprender lo que podríamos llegar a ser. Y entonces, claro, en ese sentido, pues es algo que invita a la reflexión, a la autoformación también, al vernos reflejados en esas páginas de un libro de una manera tan sencilla, de una manera humilde y de una manera, pues bueno, aplicando y realizando las tareas propias de la asociación, ¿no? Y luego, pues la otra parte que de tu pregunta, bueno, no es que sea una parte, pero vamos, lo he interpretado así, es referida a ver el libro ya editado. Pues puedes suponer que ha sido para nosotros motivo de una gran alegría ver ya una tarea realizada y también pues ver que la podemos compartir con otras personas y con otras entidades afines que esperamos pues que les sirva también a modo de inspiración, ¿no? Que inspiren a todas aquellas personas que quieran comenzar ese viaje hacia su propio conocimiento. Y luego también pues su aplicación, por supuesto, si están en alguna asociación, y si no, pues a lo mejor les puede inspirar para que lo hagan, aunque también entendemos que el trabajo voluntario, desde el voluntariado, bueno, no necesariamente tienes que estar en una asociación. Es muy interesante estar en una asociación, por supuesto, dedicando una parte de tu tiempo a hacer determinadas cuestiones concretas, pero entendemos que se puede ser voluntario o voluntaria de muchas maneras. Entonces, este es el sentido uno de los sentidos que queremos transmitir. Emi, cuando quieras. Bueno, pues respondiendo un poco básicamente, porque siempre es una respuesta, pero es una continuidad de todo lo que estamos viviendo ahora mismo esta tarde. En el libro hay una pequeña frase que menciona que una asociación sin ánimo de lucro es una unión de voluntades. ¿Qué hemos vivido nosotros? Pues a raíz de esa unión de voluntades, en cuanto al libro, en cuanto por supuesto a otras actividades, pues nos han ayudado a investigar la filosofía y además dejarlo por escrito, negro sobre blanco. Porque las conversaciones que mantenemos, nuestras reuniones, porque no solamente son actividades hacia afuera, también nosotros mismos vivimos nuestra sinergia interna, por llamarlo así. Entonces eso, digamos que genera un enriquecimiento. Y ese enriquecimiento, qué mejor que plasmarlo en un libro y poderlo ofrecer a los demás. La última cuestión, por puntualizar esto, ¿qué nos ha sucedido? También está escrito en el librito. Dice, primero ves la necesidad y después aportas un pellizco de ti. Con lo cual, los primeros para aprender de este libro somos nosotros, quienes lo hemos vivido, quienes lo hemos convertido con palabras, quienes lo hemos editado, etcétera. Pero al final eso queda ahí. ¿Y eso qué es? Algo muy importante. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos sembrados. Sembrados hacia una utopía de lo que creemos que el ser humano tiene que mejorar desde dentro. Y los primeros que vamos aprendiendo y que surgen de nuevo conversaciones que a lo mejor en un día hipotético se convierte en otro libro. Y nos damos cuenta que el voluntario vivencial no es el voluntariado, como comentaba Amparo, estrictamente, sino que cualquier ciudadano puede y debe ser voluntario, porque hay que dar más que recoger. Hemos hablado un poco, y vamos a dejarlo ahí, aunque ahora os voy a hacer una última pregunta relacionada con el tema del libro y luego ya, como os he comentado, hablaremos un poco de la asociación.
porque nos extenderíamos muchísimo, da para mucho más. Sobre todo da porque, como bien habéis despertado, habéis hablado, pues eso, de la esencia, de cómo nos reencontramos, de la necesidad de ser solidarios y voluntarios. Tengo entendido que en el libro, una de las partes del libro, también aparecen asociaciones, ¿no?, que han formado parte de este proyecto. Si queréis comentar alguna cosa o algunos nombres para que se sepa también que han estado dentro de ese proyecto con vosotros. Amparo. Sí, claro, por supuesto. Sí, una de las cuestiones que podríamos destacar también es que ha sido un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, como decía al principio, han habido una serie de asociaciones que han colaborado en la última parte del libro y que cada una altruistamente, siempre, pero también libre de poder aportar pues un testimonio, una opinión, un artículo de opinión, en fin. Las entidades que han colaborado con nosotros han sido la Asociación Civil Jarit, la Asociación Amigos de la Calle, la Asociación Familiares de Alzheimer de Valencia, la Asociación INCA, la Asociación Portimujer, la Asociación Bonachent. Luego han habido también dos fundaciones, la Fundación Recta Acción y la Fundación Hugo Zárate. Y luego también como colaboraciones, no precisamente de asociaciones, pero sí lo consideramos una interesante colaboración, recibimos un artículo de los amigos que consideramos amigos autores del libro La Voz de la Calle, y luego también pusimos alguna reseña de Periódico Social, que es otra aplicación, otro proyecto que tiene nuestra asociación en el que se da voz a entidades, asociaciones sin ánimo de lucro, y está toda relacionada con el mundo del voluntariado. Entonces, como te decía, pues bueno, ha sido un trabajo en equipo que nos ha permitido conocer otras personas, otras entidades, y bueno, todos juntos pues replantear la idea de repensar el voluntariado de acción social, ¿no? Entonces, no recuerdo si me has preguntado algo más, aparte de quienes han colaborado. Sí que me gustaría comentar brevemente que esta es la primera obra, o sea, el primer libro que hemos editado propiamente del Instituto, aunque es la 10ª obra que publicamos, editada por el Instituto, me refiero, ¿no? Pero la primera de producción propia, como te decía. Y desde aquí quiero también transmitir mi gratitud al autor de esas 9 obras anteriormente publicadas, porque ha sido gracias a la generosidad y a la colaboración altruista de uno de nuestros socios fundadores, José Tarrazó, que ha sido siempre tutor, buen amigo, voluntario activo y como una especie de faro guía para todos los miembros de nuestra asociación, y que ha tenido una parte muy importante en la elaboración de este libro, con lo cual desde aquí va un saludo para él y nuestra gratitud y nuestro reconocimiento. Y bueno, resaltar eso, que ha sido un trabajo de equipo, y agradecer desde aquí, ya que nos permitís también a vosotros este programa, pues a todas las personas que han colaborado para poder hacer posible su edición. Emig, vamos a entrar, si te parece, y si quieres empiezas a hablar tú de lo que es el Instituto de Innovación. Yo voy a añadir una frase, si te parece, y a partir de ahí nos amplías, ¿no? Porque termina con una, no sé si es una cita o una frase que se utiliza mucho, pero si quieres a partir de ella puedes comenzar a explicarnos un poco esa semilla, ¿no? Dice es una asociación cultural sin ánimo de lucro, de carácter pacifista e independiente, creada hace muchos años por un grupo de personas amigas, todas ellas socias y además voluntarias, que compartían la misma inquietud. Y aquí es donde quiero dejar el inciso: trabajar por un mundo mejor. Emig, una pregunta personal: ¿un mundo mejor es posible? Cuando una persona se plantee como un mundo y esa persona se mejore, empezará a ser posible. Con lo cual no estamos empezando. Creo que hay muchas personas despiertas y encaminadas hacia mejorarse a sí mismos, con lo cual es posible.
Y esta asociación encierra esos valores, como nos has dicho, ¿no? Además de este libro y de los otros proyectos que habéis hecho, ¿cómo podrías, si quieres, para que las personas que no lo conozcan, si quieres empiezas tú, Emig, a darnos esta pequeña pincelada y luego continúas tú, Amparo, ¿cómo podrías dar un poco de información así a bote pronto para que se interesen aquellas personas que quieran realizar tareas de voluntariado con vosotros y que sepan, aparte de la información que ya digo, entramos en Internet y uno puede evidentemente enterarse casi de todo, pero de viva voz, de vuestra propia voz, ¿qué podrías decir en principio, Emig? Pues lo que nos ha unido desde ese inicio que antes comentabais, le preguntabas a Amparo, Amparo comentaba, y lo que tú has leído de estos 40 años, voy a mencionar algo del librito, que define un poco eso. El libro, en el índice, no va por capítulos, va por tramos y después intervalos. Entonces, nosotros, como entidad, hemos vivido tramos que es de andar, caminos, sinergias, y un intervalo que es entre un segundo y el otro hay un silencio. Nosotros en esos silencios vamos a reflexionar, vamos a mirarnos a nosotros. Entonces, cualquier persona que tenga una inquietud, simplemente una inquietud dentro de esa persona, que tenga una sensibilidad, que observe que la sociedad necesita de filosofía, necesita no de conceptos, sino de vivencias, de soltura. La frase podría ser, espíritu, libérate, algo así. Entonces, cualquier persona, en ese sentido, las instituciones están abiertas. Cualquier persona que pueda algo creativa o quiera aprender a ser algo creativa o quiera descubrir lo que hay dentro de ella que todavía a lo mejor por dimes y diretes no ha podido verlo, vislumbrarlo, porque hay muchas personas que necesitan contar su historia y a partir de que son escuchadas, eso simplemente el escuchar algo despierta. Pues el instituto yo lo veo así, el instituto es un despertador. Amparo, si quieres añadir algo más. Sí, bueno, simplemente coincido totalmente con lo que ha comentado Emig. Nuestro instituto es una asociación sin ánimo de lucro, pero porque muchas veces nos preguntan, vale, pero ¿qué hacéis o a qué os dedicáis? Nosotros, como bien ha dicho Emig, no tenemos una población diana a la que nos dirijamos o un cometido muy concreto, porque no trabajamos, pues por ejemplo, hay asociaciones que trabajan con la discapacidad, otras con los sin techo, otras con mujeres, otras con infancia. No, nosotros, por resumirlo, creo que nuestra labor va dirigida a la sensibilización y a la comunicación. Entonces, desde esta perspectiva, todos los colectivos son importantes para nosotros, ¿no? Nuestro amor es hacia las personas en su totalidad, desde los 0 hasta los 99 años. Y entonces, pues quien quiera conocernos mejor puede, como tú has comentado ya, entrar en nuestra web y ahí pues verá toda la información que quiera, nuestra memoria histórica, hay un blog, hay distintos materiales que puede consultar y ver, conocernos de primera mano, ¿no? Sobran las explicaciones. Y luego también junto a la web del instituto pues pueden visitar nuestro proyecto más reciente, que está ahora todavía en fase de construcción, pero ya va teniendo bastante forma, que es la de Periódico Social, ORG, o sea, periódicosocial.org, y ahí igualmente pueden conocernos porque hay subida una serie de materiales, noticias, hay un blog, hay vídeos. En nuestro canal de YouTube pueden ver los vídeos que el instituto ha editado y con todo esto pues ya creo que cualquier persona se hace una pequeña o gran idea de a lo que nos dedicamos. Y por supuestísimo, como Emigdio ha comentado, pues estamos abiertos a cualquier persona que tenga esa sensibilidad y ese interés en hacer algo por los demás. Pues llegamos al final de este viaje, de esta pincelada, de este encuentro
con Emig y Amparo. Y voy a, como siempre, voy a dejaros que cerréis el programa diciendo una reflexión personal, la que consideréis. Ya habéis dicho bastantes mensajes, ya habéis llenado bastante este tiempo de, bueno, bastante, no sé si siempre es bastante, ¿no? Es suficiente, quiero decir. Pero bueno, siempre todo lo que habéis dicho está lleno de mensajes hacia esa transformación, sensibilidad. Bueno, pues vamos a cerrar el viaje en el que, repito, hay muchas cosas que se pueden decir, hay mucho por hablar, pero bueno, para eso está la asociación, y a todos los que estén interesados, pues que se dirijan a las redes. Ahora, si acaso, recordáis las direcciones por si quieren dirigirse a ellos, pero antes, Emig, una reflexión final si quieres enviarnos y terminamos luego con Amparo. Lo que quieras, Emig. Pues una reflexión final es agradecimiento hacia todas las personas de buena voluntad. Yo creo que es bastante, ¿no? Bastante significativo. Agradecimiento a todas las personas de buena voluntad, que falta nos hace tal y como está el patio ahora mismo, viendo cómo está el panorama. Amparo, si quieres añadir alguna cosa más, y también, bueno, Emig, si quieres dar la dirección de donde se pueden dirigir los que estén interesados. Actualmente el instituto, o sea, ponemos en el Google IICYP y ya aparece, y se pone también en el Google, buscándolo, sin ponerlo concretamente, periódico Espacio Social, y aparece también, con lo cual, gracias a Dios, estamos posicionados para poder aparecer, y cualquier persona que nos pueda buscar nos va a encontrar enseguida. Perfecto, pues para lo mismo, una reflexión final, si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, y luego también hay que decir que el libro tiene una sorpresa, ¿no? Un código con el cual pueden acceder también a una canción que promociona el mensaje del libro, pero bueno, lo dejamos si quieres en esa pincelada, si quieres lo añades tú ahora, Amparo, para que la gente lo descubra comprándolo, ¿no? Lo descubra comprándolo. Porque esto, ¿dónde se puede conseguir, en principio, Amparo? ¿Dónde se puede conseguir? Bueno, un matiz importante, el libro no se vende, ¿vale? El libro se da gratuitamente, porque hemos tenido una pequeña ayuda del Ayuntamiento de Valencia, porque nos concedieron una subvención desde la Delegación de Participación, Acción Vecinal y Pedanías para poder editar el libro en unas convocatorias que hay anuales para editar libros que sean de interés para la sociedad. Entonces el libro es gratuito. Entonces se entregaron los ejemplares gratuitos a las personas que asistieron a la presentación del libro, que la realizamos, la primera presentación, el pasado día 29 de noviembre en la Casa del Voluntariado, que nos cedieron altruistamente un local para hacerlo, y luego está prevista la realización a partir de ya del mes de febrero de una serie de talleres, de charlas coloquio, que por supuesto tienen como fondo el libro, Eres lo que haces por los demás, que van dirigidas al ámbito educativo, a asociaciones, se van a hacer en bibliotecas. Estamos ahora finalizando todas las gestiones propias para decir ya los lugares, las fechas y demás. Y entonces los libros pues se van a ir entregando gratuitamente, pues como te digo, en bibliotecas o en centros educativos o en asociaciones que nos requieran, ¿vale? Eso por una parte. Efectivamente, como tú has comentado también, en la página 10, creo que es, del libro, aparece un QR que da acceso a una cancioncita que también su autoría se debe a nuestro voluntariado y que, bueno, es una nota musical que pretende pues también difundir el mensaje del libro dirigido a todas aquellas personas que, bueno, que les guste la música y que les guste poder escuchar esta canción, ¿vale? Y bien, por último, mi reflexión, pues quizá podría hablarte, o me gustaría hablarte, de que creemos en la sociedad civil. Desde nuestra asociación creemos que en la sociedad civil está la esencia del cambio, ¿no? El cambio ese que tanto decimos y que tan necesario vemos. Y para que tal cambio se dé, creemos que es necesaria la decisión personal, individual, permanente, de trabajar para la luz que anida en el corazón de todo ser humano.
que esa tarea voluntaria es como la magia, una magia que contribuye al cambio social en el día a día. Si yo cambio, la sociedad cambia. Entonces, pues bueno, esperamos que las personas que puedan acceder al libro disfruten con su lectura, que se emocionen con todas estas historias narradas con voces únicas, irrepetibles, ¿no? Y que esa presencia silenciosa del corazón pues nos impulse a todos a pasar a la acción para poder hacer entre todos la diferencia en la sociedad a través del voluntariado. Bueno, me gustaría terminar con una frase del libro que la dice una de las personajes, que se llama Josefa, y de esta frase se infiere, yo creo que es una pauta a seguir, para mí una pauta muy interesante, y entonces este sería el resumen de lo que yo personalmente he encontrado en esta obra, ¿no? Y la frase de Josefa dice: hacer bueno al ser humano comienza en uno mismo. Bueno, pues Emig, ¿algo más que añadir? ¿Alguna cosilla más si quieres o terminamos ya el viaje? Agradecimiento a ti, a todos vosotros, a todos los que nos puedan escuchar y oye, hay que seguir. Seguiremos, cada uno en su parcela. Bueno, pues aquí termina este viaje, esta pincelada. Eres lo que haces por los demás, es una frase bastante significativa. Vamos a plasmarla desde el punto de vista más humano, más necesario, más bueno, más espiritual o más solidario, como queráis. Existe la solidaridad, existe el voluntariado, porque también hay situaciones que lamentablemente pues son producidas por X circunstancias, y aquí están las personas que se encargan de que a través de esas asociaciones, y como decía también Amparo, no necesariamente, sino con acciones individuales también, pues pueden hacer que como mínimo intentemos hacer de este mundo algo mejor, ¿no? Nuestra casa mejor. Pues muchísimas gracias, Amparo, muchísimas gracias, Emig. Ellos son 2 miembros. Bueno, yo tengo que añadir una cosa, tengo que decirlo, lo que pasa que espero que no me pegue, Amparo. Ella es la presidenta de la asociación y bueno, ella humildemente, bueno, es que yo solo quiero ser. Emig ha recalcado que tampoco, no, Emig, tú decías que bueno, oye, no es ningún, al revés, es un honor, ¿no? Decir que es presidenta de la asociación y por lo tanto lo dejamos así, ¿no te parece, Emig? Por supuesto que sí, cada persona, la responsabilidad está dentro, no en el hábito que nos podamos poner, ¿verdad? Sí, yo sí también lo creo. Yo, como tú has dicho, Juan, para mí es un verdadero honor ser la presidenta y poder representar al instituto, pero entre comillas, los cargos honoríficos, pues bueno, están ahí, pero realmente en todas las asociaciones hay muchas personas que trabajan, que están dispuestas a dar lo mejor de sí mismas por los demás, y creo que esto es lo que más importa. Bueno, cada uno tiene su parte, esto es como todo, como un todo, ¿no? Como un puzzle, y vosotros formáis parte de ese puzzle que empieza en este caso aquí con este programa con la frase eres lo que haces por los demás. Recordemos, Instituto de Innovación para la Convivencia y la Paz. Quien quiera informarse, que entre en internet y sepa lo que hacen y se una a esta aventura solidaria, humana y necesaria. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en Radio Amigos de la Calle. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti y a vosotros. Pues este es el viaje, ya sabéis, en Radio Amigos de la Calle nosotros intentamos dar a conocer y compartir propuestas de este tipo. Seguimos adelante, despacio, paso a paso, porque ya sabéis, el viaje continúa, así que adelante.